quería preguntarte, de esto que estuve como tratando de investigar, pues surgió la somatización. Entonces, me gustaría si nos podrías decir así como a lo mejor no muy explicado, pero, o sea, no muy extenso, pero sí como algunos puntos de qué sí es y qué no es somatización. Sí, somatizar es un mecanismo psicológico en donde cuando nosotros no expresamos las emociones o la vida emocional que tenemos o las respuestas emocionales particulares que tenemos de manera adecuada, es decir, a través de las expresiones normales de las emociones, como es hablarla, decirla, mostrársela a la gente. Cuando no lo podemos hacer de tal manera, las emociones se van a quedar dentro de nosotros, pero siempre van a mostrar una manera para mostrarse. Generalmente la manera para mostrarse es a través de los órganos de nuestro cuerpo. Es decir, la somatización, ese sí es un proceso psicológico claramente identificado, en donde si nosotros guardamos nuestra emoción, que es energía, como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, la energía va a tener que salir por algún lado y va a tener que encontrar una salida. Y generalmente esa salida va a encontrar, nuestro cuerpo está lleno de inervaciones o de conducciones nerviosas en todos los órganos, va a encontrar otros órganos a través del cual llegue gracias a ese sistema nervioso periférico para mostrarse. Es decir, para mostrarse es con alteraciones en el funcionamiento de estos órganos. Eso es la somatización. Entonces vamos a somatizar, por ejemplo, con nuestro intestino, porque entonces nuestro intestino a lo mejor hace una inflamación del intestino o estás teniendo una respuesta de mucha inflamación en el intestino porque en la mañana tuviste una situación emocional complicada, pero como no la sabes manejar, como no sabes contenerla, como no sabes darle forma, darle salida y te genera una serie de respuestas fisiológicas, pues tu intestino es el que acaba apareciendo como que está a punto de estallar. Pero en realidad es que si le quitaras esa gran carga que es la somatización y tú tuvieras una situación de intestino sano, pues no tendrías por qué tener esas molestias físicas. Es decir, si no hubieras tenido esa respuesta emocional en la mañana o lo hubieras podido mantener mejor manejada, no tendría que ser tu intestino el que lo muestra. Ahora, la verdad es que en medicina, muchas de las enfermedades clínicas que conocemos en distintas especialidades se llaman psicosomáticas. Psicosomáticas quiere decir que tienen un componente de somatización. Con ese componente de somatización quiere decir que mejoran o empeoran, o que su intensidad puede variar, o que incluso su inicio puede comenzar secundario a una respuesta emocional. Eso es interesante porque entonces las enfermedades psicosomáticas, como por ejemplo la colitis, como por ejemplo incluso la hipertensión, como por ejemplo las dermatitis atópicas o cierto tipo de dermatitis, son psicosomáticas. Eso quiere decir que si tienes una emoción, no es que esto la haya ocasionado, es que esto es el gatillo que permite que la enfermedad se muestre, o que la enfermedad empeore, o que la enfermedad se haga más grave, o que la enfermedad vuelva a tener un brote. El estadio emocional de las personas es lo que genera esa respuesta. Eso es lo psicosomático. Porque ahí sí está utilizando ese mecanismo que te decía yo, que es la somatización. Es decir, la emoción finalmente encuentra en la enfermedad que sí tenemos una manera de expresarse y una manera de mostrar los altibajos de la vida emocional de las personas. Fíjate curioso, yo que bueno, soy psicóloga frustrada, pero pues soy población general, ¿no? Entonces no tengo conocimientos médicos y para mí escuchar, bueno, antes escuchaba psicosomático, es, es que está loca y entonces por eso se lo inventó. Hombre, es un gran error en las concepciones y es puro estigma eso, es decir, es pura ignorancia o pura falta de conocimiento. Cada vez tenemos mucha mayor claridad de cómo nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central está conectado con nuestras respuestas de todo el sistema nervioso periférico, pero además está conectado con nuestras hormonas, pero además está conectado con nuestras respuestas del sistema inmunológico. Y entonces algo que nosotros pensemos, sintamos o que esté en nuestros procesos de pensamiento, puede llegar a manifestarse a través de esas respuestas que se van a localizar en los órganos blancos, que son el intestino, el corazón, ciertos órganos específicos. Ahora, lo interesante también es que si nosotros variamos o cambiamos nuestros procesos de pensamiento, también el tipo de respuesta que se va a mostrar en nuestros órganos va a ser distinto. Entonces, una técnica de relajación o una técnica de meditación que ayuda o de mentalización que ayuda a que tus procesos de emoción o de pensamiento estén más contenidos,
también va a ayudar indirectamente a que tus órganos o que tu cuerpo esté mejor contenido. Porque entonces no quiere decir que no te vas a enfermar de nada, pero quiere decir que el componente emocional de lo psicosomático o el componente psicológico de lo psicosomático va a estar menos intenso y vas a poder tener menos complicaciones de la enfermedad. Entonces, pues sí, la medicina psicosomática es innegable, es una gran rama de la medicina. De hecho, la psiquiatría de enlace, que es esta psiquiatría en hospitales generales, eso es de lo que se encarga. O sea, si bien se encarga también de ver las depresiones por cáncer o por tener alguna enfermedad crónica o un trastorno de ansiedad o la vida de las familias en el hospital, pero en realidad mucho de la medicina de la psiquiatría de enlace es la medicina psicosomática, es saber cuáles son los factores emocionales, individuales, circunstanciales, sociales que están generando que el individuo con cáncer tenga un peor pronóstico que uno que no lo está teniendo tan mal, porque posiblemente sus factores psicológicos están mejor. Incluso cada vez hay más estudios y más evidencia que si mantenemos, por ejemplo, variables como el optimismo o variables como la esperanza, nuestras respuestas fisiológicas no son tan malas y tenemos mejores pronósticos de salud. Es decir, tenemos menos riesgos de infarto, tenemos menos riesgos, por ejemplo, de complicaciones cardiovasculares. Solo por ser más optimistas, fíjate qué interesante, ¿no? Solo por tener visiones más optimistas de la vida. Sabemos que, por ejemplo, el trastorno límite muchas veces oscila entre el optimismo extremo, ¿no? De la idealización y el negativismo constante crónico de no, pues todo vale gorro, ¿no? ¿Para qué hacemos algo si nada sirve? Y entonces, pues eso finalmente también es un proceso de esa desesperanza o esta sensación como de desencanto que condiciona molestias psicosomáticas. Y es interesante que cuando los pacientes con trastorno límite empiezan a mejorar, de la parte psicológica, uno de los primeros momentos de mejorar es que empiezan a somatizar mucho más, porque entonces el cuerpo empieza como a convertirse en el gran discurso que antes lo decían actuando o enojándose o irritándose, de repente se va como el cuerpo y empiezan a tener molestias físicas. Y ya que empiezan a contenerse, se les empiezan a quitar esas molestias físicas, pero ve como todo lo que sacaban en conducta de repente o en respuestas de conducta, de repente ya no lo hacen y como que todo se vuelve al cuerpo y ahora son quienes les duele un poco todo, ¿no? Que tienen muchas molestias psicosomáticas y después si lo logran seguir avanzando, se les quita también esa parte. Ah, pues eso está muy esperanzador. Claro, es muy interesante eso y finalmente es que el trastorno límite tendrá que establecer esas estrategias para mantener su ansiedad contenida, para mantener esa tolerancia a la frustración mucho más amplia, esa tolerancia a la incertidumbre como la que estamos viviendo mucho mejor contenida, esa posibilidad de saber que sí, bueno, la vida es terrible y hay cosas horripilantes en el mundo y en la vida, pero pues ni modo, así tenemos que seguir y tenemos que seguir haciendo las cosas lo mejor posible, ¿no? Y tratando de impulsar ese positivismo, esa vida positiva de las personas, porque finalmente vamos a estar aquí un tiempo, entonces tratemos de pasárnosla lo mejor posible. Si es que, como dice mi mamá, si es que no nos morimos en el 2020. Pues ya Sí, vamos en julio, así que mira, ya estamos de la mitad para allá. ya nada más falta la llegada de los extraterrestres. Ya dicen que ya hay unos de color morado de cabello, así que hay que estar con cuidado. Es secreto. Perdón. Bueno, oye, pues me gustaría pedirte bueno, hacerte una consulta como de pilón, Sí, porque en la semana vino mi hermana, vi a mi sobrinita tiene 5 años y pues ahorita está, pues como todos, ¿no? O sea, nos veía de lejitos desde adentro de la camioneta, ¿no? Y entonces decía, déjame darle un abrazo, déjame saludarla, déjame. Y entonces terminó llorando y creo que todas terminamos así como con el el corazón corazón hecho de roto, pollo. porque yo creo que todos nos sentimos igual. La única que se atrevió a decir, por favor, quiero dar un abrazo, fue ella. Eh, y yo la verdad es que me quedé, ok, yo sí siento que me estoy como guardando, ¿no? Todo eso. De hecho, el día que me sentía muy mal, me la pasé hablando con mi amiga porque le digo, es que estoy muy chip y necesito que alguien venga y me cuide.
Y me dijo, pues es que es cuando más te tienes que aislar. Y yo, no, no, o sea, no quería. Pero, pero bueno, pues no sé, Tu, tal tu vez yo creo. sobrina es increíblemente libre como son los niños y finalmente habló como los niños hablan, es decir, con la posibilidad de ser honestos. Y es que sí es cierto que el distanciamiento físico y la cuarentena que estamos viviendo nos quita uno de los grandes elementos humanos que solemos tener como contenedores de nuestras emociones, que es el contacto o la cercanía con los otros humanos, o el abrazarnos, el tocarnos. Y el no poder hacerlo o el hacerlo bajo un riesgo implica que todos nos sintamos un poquito amenazados y que nos estén quitando una de nuestras grandes manifestaciones de vínculo o de cercanía, pero además de contención emocional. Entonces es lógico que todos nos sintamos un poco así, pero te voy a decir que lo que tenemos que aprender es esto que estamos haciendo, es decir, finalmente no es un sustituto de un abrazo, pero si logramos abrir nuestras posibilidades de expresión emocional y si podemos vincularnos más desde lo genuino con una cámara, verás tú que eso sustituye mucho más a un abrazo que te dé alguien, ¿no? Porque empiezas a ser más tú, porque te empiezas a sentir más cómoda, porque empiezas a mostrarte con una intimidad mucho mayor con las personas, ¿no? Y con una cercanía mucho mayor si nos animamos a hacerlo. Yo creo que esa es la gran oportunidad de esta experiencia. Me ha tocado ver, por ejemplo, grupos de Zoom de personas que no están en un grupo psicológico, que no están en un grupo de terapia, sino que son grupos de clases o grupos de alguna otra actividad, pero que justamente esto que nos está haciendo vivir la situación mundial y la situación de enfermedad permite que de repente abran emocionalmente experiencias o vivencias que normalmente se abrirían hasta en un grupo de terapia muy avanzado, ¿sabes? Que yo que los he visto en acción, o sea, solo hasta esos momentos empiezan a narrar como ese tipo de experiencias. Y finalmente la necesidad de esta cercanía es lo que permite que las abramos por Zoom, que cada vez tratemos de mostrarnos más genuinos, más quienes somos. Y además que esté bien, ¿sabes? O sea, que no tenemos que estar de pose, no tenemos que estar con la corbata y el saco o de alguna manera específica, sino podemos estar desde mi casa, desde tu casa, siendo nosotros. Y yo creo que eso es algo invaluable que tenemos que valorarlo también porque nos permite además seguir siendo nosotros en cualquier momento. Y entonces ya no es solamente en los momentos específicos en los que nos damos permiso, ¿no? Sino tendríamos que cambiar ese abrazo por la posibilidad de la genuinidad y la respuesta emocional espontánea. Sí, sabes, antes me costaba mucho trabajo hablar por teléfono con mis amigas. Era mensajito, ¿no? De WhatsApp. Si acaso ya si estábamos muy así en el chisme, mensaje de audio. Y desde que estamos en confinamiento, casi todos los días hago videollamada con una o con otra y nos aventamos hasta una hora diciendo tonterías, ¿no? O sea, como si estuviéramos una al lado de la otra. Es más, hay veces que tenemos sueño y estamos así con el teléfono acostadas y, y digo, bueno, ¿qué cambio, no? O sea, antes me sentía hasta incómoda de hablar por teléfono porque sentía como que no fluía la conversación y ahora pues ya estoy así toda greñuda y así, ¿no? Y mi amiga igual, ¿no? Entonces, eso yo creo que, bueno, es algo que se me hace muy, pues muy padre, porque además yo, bueno, ya creo que desde que salió Snapchat, es imposible que me tome una foto sin filtro, porque ya es así como que no, si no tengo orejas no se parece a mí, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues ahora el estar haciendo videollamadas como más, como dices, ¿no? Sin pose, más natural, pues yo creo que eso es lo que me ha ayudado a que esté contigo grabándome, haciendo estas entrevistas, porque te digo, o sea, ni siquiera era capaz ya de tomarme una foto sin filtro. Claro, y eso es maravilloso. Finalmente es que está bien, no tenemos la posibilidad de la cercanía física, lo cual no quiere decir que no podamos tener la cercanía emocional. O sea, la cercanía emocional la podemos tener. Y además creo que la parte padre es que nos estamos dando permiso de tener cercanías emocionales distintas que no teníamos o que no solíamos tener.
finalmente porque es lo que necesitamos un poco para compensar eso otro que no tenemos, pero está bien. O sea, si esto será el espacio en donde podamos seguir creciendo sin pandemia, imagínate qué padre, ¿no? O sea, sin pandemia, pero además pudiendo tener estos espacios genuinos de diálogos verdaderos, muy, muy enriquecedores para ambos, o sea, muy constructivos, muy de uno a uno, o sea, muy de igual a igual, o sea, sin una sensación de diferencia o sin una sensación ay, es que tuvo, no, no, nada. O sea, en realidad yo creo que ese es el mundo que nos depara y que tenemos que estar listos para ello. Y tenemos que trabajar propositivamente para que sea así, ¿no? Y donde además todos tenemos cositas, donde esas cositas pueden ser buenas o malas, algunas son enfermedad, algunas no, pero pues hombre, soy nada del humano es ajeno a mí, ¿no? O sea, a todos nos pasa alguna cosita, ¿no? Entonces creo que la pandemia eso es lo que nos está recordando. Y ya cuando decimos, ya aparte está temblando, pues ya qué más, ¿no? Es bien chistoso porque a mí me gustan los temblores, me gusta que tiemble y entre más fuerte, mejor. Entonces ese día que me sentía ¿Te súper refieres a los temblores de vida o a los temblores del mundo? dos. Ok, ok. Pero ese día que me sentía tan mal, de pronto cuando sentí así, porque pues obviamente estaba acostada, sentí así como que me mareé y de pronto sentí como un rush de adrenalina y así como que en ese instante hasta me sentí bien, ¿no? Pero duró tanto que ya ¿Se me te empezó a acabó? marear, entonces me empezaron otra vez todos los achaques. Sí, sí. Pero La pues adrenalina finalmente hace eso y a veces por eso en el trastorno límite disfrutamos ciertas respuestas donde la adrenalina está cargada la conducta está cargada de nuestra adrenalina. Porque es donde sentimos como ese rush de sentirnos vivos o donde sentimos ese rush de sentirnos como que, así existo, así siento, no estoy apático todo el día, sí puedo de repente sentir algunas cosas. Pero bien saben y bien habrán aprendido que a veces eso es más peligroso que benéfico, ¿no? Y eso genera más malestares que beneficios. Porque además cuando te topas con las catástrofes verdaderas como estas que estamos viviendo, pues es como, ups, o sea, estas de repente sí hay como que enfrentarlas todos juntos, ¿no? sí. Bueno, pues híjole, yo quisiera de verdad quedarme platicando contigo 2 días seguidos, todas las No, uno noches. duerme. No mucho, no dormimos mucho. No dormimos mucho, pero sí a veces. Somos muy nocturnos. Pero, pero bueno, pues ni modo, no te puedo quitar tanto tiempo porque además te veo súper, súper ocupado en un montón de conferencias, dando tu plática de disruptividad que me encanta. Y yo digo, ay, yo quisiera ser más disruptiva, yo soy bien ñoña. Eres, nada más que hay que ocuparla propositiva y positivamente, es decir, ocupar la disruptividad que tienes muy bien conocida en temas que te generen bienestar. Sí, ¿verdad? Y Bueno, pues ese es tu tiempo, ¿eh? No me quitas nada, es tu tiempo y es el tiempo de la gente y justamente por eso creo en estar haciendo muchas cosas ahora porque se ocupan, ¿no? Hacen falta y creo yo que en estos momentos la gente le hace bien y es necesario hacerlo. Así que es su tiempo. pues entonces te seguiremos molestando. Yo y Ahora es mis tiempo. otros yo. Está bien, me la saludas. No todas son niñas. Los lis saludas. Ok, pues muchísimas gracias. Después de estarte dando tanta lata, qué bueno que aceptaste. Muchas gracias. De verdad es que ya hasta me quiero meter a estudiar otra vez psicología. Pues nunca es tarde, Ya lo intenté 2 veces, pero nunca es tarde. la Lo tercera, importante no es errar ni equivocarse, lo importante es hacer lo que uno quiere. sí, ¿verdad? Pues sí, Y así ya, en lugar de solamente preguntarte, podríamos debatir o... exacto. Bueno, creo que eso hacemos, pero podríamos hacerlo más. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Eh, Tania. espero podernos ver pronto y no nada más por Zoom, pero de verdad me da mucho gusto platicar contigo. Me gusta mucho, me da como una sensación así de relajación, o no sé, no es relajación de, yo me voy a Ya dormir. te estás sugestionando, hija. No, hombre, te digo.
No, no así de que ya me voy a dormir, sino Sí, de es tranquilidad. como, sí, 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 es muy padre. La información tranquiliza, entonces quizás yo diría como último consejo y ya también como despedida, hagan dieta de la información, es decir, no consuman toda la información que oyen necesariamente, porque finalmente eso les angustia. Escojan sus fuentes de información, escojan de quién escuchan la información y solo así hagan esa selección correcta de a quién sí escuchar y a quién no. Si están oyendo todas las noticias de todo lo que pasa con COVID en todos lados, en todo el mundo, van a estar ansiosos. Ok. Está bien. Bueno, ¿Sí? pues muchas gracias. De nada, les mando un abrazo a todos, Muchas gracias todas y todes, a todas y todos. Y también adiós a todos tus yos. a todos mis yo's. Bye. Gracias.